Hola, hola, buenas tardes a todos. Sé que esta charla está siendo muy esperada, ¿no? Y por qué no decirlo, realmente Roger nos ha marcado a muchos de nosotros gran parte del significado de la historia del libro, la lectura, la escritura, el libro y muchas otras cosas, ¿no? Es decir, todo esto que significa estar aquí contigo, Roger, es un privilegio. Yo agradezco, como siempre, tu disposición para charlar, para platicar y para poner piezas, ¿no? En este caminar. Bueno, pues yo voy a estar haciendo una pequeña introducción en lo que todo el mundo se acaba de conectar, porque se están Bien, conectando. Entonces, bueno, empiezo a hablar un poco yo, ¿no? Y así vamos entendido. generando la posibilidad de que se conecte la gente. Y Roger, bueno, pues hace poco menos de 30 años tuve yo la oportunidad de conocerte en una clase de la maestría en edición coordinada por Jesús Anaya Rosique, quien, bueno, pues yo sé que contigo tiene una vinculación también muy fuerte y muy poderosa, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues has marcado a lo largo de pláticas, de libros y de conferencias y pláticas, pues ir poniendo piezas sobre lo que va significando no solamente la historia de ese pasado, sino ya hacer como una historia del presente, ¿no? Y bueno, pues yo me encontré aquí que Idalia García un día dijo de ti que eres seductor en la palabra y en el discurso. Por eso no es de extrañar, dice, que provoque pasiones confrontadas. Dice, algunos lectores forman una legión de fanáticos de su trabajo, mientras que para otros tanta fanfarería es excesiva. Pues yo me coloco en los primeros. Dice Idalia, dice que eres un autor que no solo le gusta por cómo escribe, sino porque gracias a sus palabras ha descubierto un montón de cosas interesantes. Yo me sumo a esas palabras de ella cuando lo leí. Y bueno, pues en ese sentido, la convocatoria el día de hoy, pues tiene como objetivo en este mes de la historia del libro de Interlínea, convocarte para que pongamos algunas piezas que nos permitan reflexionar a lo largo de algunas décadas y no para necesariamente hacer futurismo, porque el futurismo siempre es peligroso, pero sí que ahorita ya marcamos ciertas piezas, ¿no? Entonces, bueno, a mí se me ocurrió ir a mi librero y buscar los libros de Roger, los que yo tenía aquí, ¿no? En casa. Dije, con eso es más que suficiente para provocar con Roger una conversación. Entonces, voy a empezar con la primera provocación, Roger. Ujú. Este fue el libro que leímos durante la maestría, ¿no? Está toda subrayada, aquella maestría de hace cerca de 30 años. Y en la primera línea te preguntas, y es una pregunta que se puede llevar al día de hoy. Dices, ¿pueden reconocerse en la evolución de los estudios que sobre el libro se han hecho, en ese caso en Francia, pero aquí podemos hablar de hoy, Ujú. desde hace 40 años, algunos rasgos específicos, algunas trayectorias originales lo suficientemente bien marcadas como para construir las especificidades francesas de la historia del libro? Y con esto te doy la bienvenida, Roger, para que si le quitamos la palabra francés, en este caso a esta pregunta, ¿no? Eh, para construir las especificidades de la historia del libro. Y Ujú. con eso, adelante, Bien. Roger. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, hoy tal vez no escribiría la misma cosa. El tema de un estudio sobre los documentos franceses. De esta manera, la idea era de ver si había una manera francesa de hacer la historia del libro. Pero hoy en día, evidentemente, lo que se subrayaría sería más el entrecruzamiento o entre varias tradiciones que han definido la modernidad de la historia del libro. Por supuesto, existe una modalidad francesa que fue
fundada por el libro de 1958 de Lucien Febvre y Henri-Jean Mardin, la aparición del libro, traducido por el Fondo de Cultura Económica. Y el libro tenía un infeliz título porque es un libro dedicado a entender los efectos de la invención de Gutenberg, la invención de la prensa y de los caracteres móviles, y al mismo tiempo tiene como título la aparición del libro, pero Gutenberg no inventó el libro, ni siquiera el Codex, que existía desde los primeros siglos de la era cristiana. A pesar de este título problemático, el libro se focalizaba sobre las coyunturas de la producción, el comercio del libro, las redes comerciales, los oficios del libro, impresores, libreros, tipógrafos, y finalmente una última parte que impacta el libro impreso había tenido para modificar la cultura, la fe religiosa, el ejercicio del poder. Pero esto era una perspectiva que hoy en día se entrecruza con dos o tres otras. Una que sería bibliográfica, toda la herencia de la ciencia bibliográfica del mundo inglés o americano, que se ha transformado gracias a la obra de Don Mackenzie. La bibliografía y la sociología de los textos, que fue traducido en España y con una traducción de mi querido amigo, el gran historiador Fernando Bauzá. Y en este caso la atención se desplazó sobre el objeto mismo, el libro como objeto material, que era en la tradición de la bibliografía estudiado para comprender el proceso de su producción, tal vez para buscar el texto original del autor, que fue siempre modificado o traicionado por el trabajo en el taller tipográfico. Pero con Mackenzie había algo más, era de pensar que cuando un lector se apodera de un libro, va a dar sentido al texto que está leyendo, las formas materiales, es decir, el carácter puede ser gótico, puede ser romano, puede ser itálico, el formato entre infolio y pequeños formatos, la presencia o no de las ilustraciones, la encuadernación, todos estos elementos no textuales contribuyen para el lector en su comprensión del texto que está leyendo, pero encarnado, ubicado en una forma material particular. Y la sentencia más famosa de Mackenzie era que las formas efectúan o afectan el sentido. Entonces era una perspectiva que reintroducía el libro como objeto en el marco de una historia social, económica y cultural. Y hay una tercera tradición, que sería la tradición italiana, Armando Petrucci. Aquí el libro se ubica dentro de la totalidad de la cultura escrita, no solamente impresa, sino también manuscrita, o bien epigráfica, las inscripciones sobre los monumentos. La idea era de ubicar el libro tanto manuscrito antes de Gutenberg como después de Gutenberg dentro de lo que llamaba Petrucci una cultura gráfica, todas las formas de inscripción de la escritura, y que me parece también una exigencia fuerte hoy en día. Para mí, el entrecruzamiento entre estas tres tradiciones, una focalizando sobre el libro como objeto material, la otra focalizando la atención sobre los procesos y los agentes de su producción y circulación, y la tercera ubicando el libro como una de las modalidades y de las producciones de la cultura escrita, me parecen definir hoy en día un paisaje, un ámbito científico muy diferente
del tiempo del libro que usted mostraba. Sí, bueno, no pude evitarlo, sacarlo aquí como ese inicio, como ese arranque pues de una historia pues que lleva 30 años, ¿no? Y que la cual pues lo hemos compartido cercana y lejanamente, ¿no? Pero sí al paralelo. Y que bueno, pues me parece muy importante. Y antes de seguir, bueno, pues invitar a los que ya nos están siguiendo, bueno, pues que hagan preguntas, observaciones, comentarios, porque la idea de esta charla en vivo es que podamos interactuar, ¿no? De una manera, pues, lo más lúdica posible, ¿no? Sobre este tema. Y en este mismo libro, fíjate que más adelante, no muy adelante, en las siguientes páginas, escribes, la clave de esta evolución estriba en la aparición de nuevas categorías de lectores, que le da una dimensión inédita al mercado del libro, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la concepción, ¿no? Del libro y la escritura, pero por el otro lado, pues tenemos a este actor, ¿no? De la lectura, ¿no? Que a su vez, en este otro libro, ¿no? Compartes muy al principio, casi en la primera página, donde dices que pues dice, de este modo se sirve para definir el proyecto del presente libro, escrito a varias manos, cosa que siempre es interesante, que descansa en dos ideas esenciales. La primera es que la lectura no está previamente inscrita en el texto, sin distancia pensable entre el sentido asignado a este último, por su autor, su editor, la crítica, la tradición, etc. Y el uso o la interpretación que cabe hacer por parte de sus lectores. La segunda reconoce que un texto no existe más que porque existe un lector para conferirle significado. Entonces, creo que aquí se establece algo muy importante, ¿no? Es decir, no podemos hablar de la lectura sin hablar del lector, ¿no? Por decirlo de algún tono. ¿Qué abonarías a estos pensamientos que, bueno, pues también tienen su tiempo, ¿no? Este libro, pues, fue editado en 1997, ¿no? Por primera vez, ¿no? Sí. Luego su traducción en 98. Ajá, exacto. ¿Cómo ves? En este caso era que tradicionalmente en las historias del libro la atención se había focalizado sobre las mutaciones técnicas, la invención de la prensa de Gutenberg en el siglo XIX, la mecanización o la industrialización de la producción del libro, o bien se había focalizado sobre la transformación morfológica del libro, cuando se piensa que el libro en la forma tal como la conocemos, con lo que llamamos de códex, apareció en el mundo occidental, también en el mundo mediterráneo, en los siglos II, III, IV, que era muy diferente de los rollos de los antiguos o de los códices de México. Entonces había estas dos adaptaciones. Lo que se podía añadir era que había también mutaciones, tal vez revoluciones de la lectura, en el sentido de, por un lado, el público lector, que podía ampliarse desde finales del siglo XV o XVI, cuando algunos libreros, editores pensaban que podían dirigir a un público más amplio que el público de los letrados, de la escolástica, de la universidad, sus libros. Esta ampliación es un movimiento constante con los progresos de la alfabetización, con en el siglo XIX la entrada de los niños en la clase o fuera de la clase en el mundo de los lectores, y también una difusión de las lecturas de las mujeres a partir también de una historia de larga duración. Había una dimensión sociológica, pero había también una dimensión morfológica. Las maneras de leer también han conocido transformaciones fuertes. Por ejemplo, el progreso de la capacidad de leer silenciosamente, cuando se oponía en la primera edad medieval, de la Edad Media, la necesidad por los lectores, inclusive letrados, de leer en voz alta para entender el texto que leían.
Entonces, el progreso de la capacidad de una lectura silenciosa transformó la lectura porque se transformó en una actividad privada, individual, posiblemente solitaria, sin nunca borrar las otras formas de lectura, por ejemplo, la lectura en voz alta, por los que no saben leer o por los que quieren compartir el texto, sabiendo leer todos, pero que el placer de la escucha en una forma de sociabilidad. Entonces era la idea de seguir esta modalidad de lectura, de ver cómo se organizaban o se sustituían al correr de los siglos y tal vez establecer para un periodo dado la cuestión de las comunidades de lectores que unifican porque para evitar que la historia de la lectura sea la historia de cada lector leyendo un libro particular, que sería impensable, imposible, lo que debemos pensar es que tal vez tenía razón decir con Cavallo que el lector inventa, produce un sentido que no está ya presente necesariamente en la intención del autor o la intención del editor. Pero se debe tal vez hoy añadir que esta invención está también coaccionada, limitada por los recursos intelectuales, las razones de leer, las maneras de leer, y que definen para una comunidad de lectores en un momento dado, en un lugar dado, una práctica compartida. Puede ser la lectura de los humanistas, el Renacimiento, las lecturas de los obreros en el siglo XIX, la lectura espiritual de las religiosas en el siglo XVII, la lectura de los jóvenes en el siglo XX. No se debe limitar esta idea de las comunidades de lectores a una dimensión sociológica. Es verdad que hay lectores populares y lectores de las élites, pero otros factores pueden tener una importancia decisiva. La confesión religiosa, los protestantes no leían la Biblia como los católicos en la primera época moderna, o bien puede ser una dimensión de generación, o bien puede ser la distinción entre los sexos. Entonces, se debe pensar a la vez una trayectoria cronológica, una morfología de las prácticas de lectura y un estudio sociocultural de las comunidades de lectores. Evidentemente nos lleva esto en el presente cuando se modifican tanto las prácticas de lectura como la materialidad de inscripción de los textos. Pero imagino que le vamos a evocar, no podemos evitar de hacerlo, pero esta era detrás de la idea de la lectura. Un poco una fórmula que me gusta, que es de pensar que la lectura es una forma de libertad, de invención, pero limitada, coaccionada, constringida, y al mismo tiempo que la lectura la posibilidad de una manera invertida de superar por la invención creativa los constreñimientos impuestos por el discurso y su materialidad. Es como una dialéctica entre libertades coaccionadas o constreñimientos superados. Wow. Ahorita me surgieron varias cosas en la cabeza, pero voy a tratar un poco de ceñirme a esta guía, ¿no? De lecturas, ¿no? Donde en este libro también el orden de los libros, que además me encanta, ¿no? Porque nos lleva, ¿no? A un terreno de dónde están y cuál es el lugar que ocupan los libros, ¿no? Y que también vuelves aquí a retomar en 3 líneas, dice, pero leer es siempre leer algo. Por cierto, para existir, la historia de la lectura debe de ser radicalmente distinta de una historia de lo que es leído. Justo es lo que un poco como que estabas abonando en lo anterior, y de ahí caer a este terreno donde
pues están estos agentes, ¿no? Que de alguna u otra forma van proveyendo, ¿no? De la ubicación y del lugar en donde están estos libros, ¿no? Y cómo tenemos ese encuentro con ellos para poder dialogar con ellos, ya sea en silencio, en voz alta, de manera colectiva o individual, ¿no? No, era un poco un tema polémico contra una cierta forma de historia de la literatura que piensa que el sentido de un texto está encerrado en la intención del autor. Pero el autor existe, quiere controlar la recepción. Algunas veces, más en el siglo XIX-XX, participa del proceso de la publicación. Entonces, no es para afirmar la muerte del autor, como decía Roland Barthes. El autor existe y puede intentar de imponer un sentido de su obra correspondiente al sentido que él quería transmitir. Pero no es todopoderoso este autor. Y por un lado, el proceso de publicación, las elecciones en cuanto al formato, a la materialidad del libro puede introducir una cierta discrepancia entre esta intención autorial y la publicación editorial. Y más allá, evidentemente, los lectores con esta tensión entre capacidad de invención y serie de determinaciones pueden también, al correr de los tiempos o según las situaciones geográficas o sociales, involucrar en el texto leído sentidos que eran ni el sentido deseado por el autor, ni el sentido supuesto por el editor. Entonces, era una manera de decir que sí, el autor no está todopoderoso. Y era también cuando se había decidido la muerte del autor, un ensayo famoso de Barthes. Era la idea que finalmente el autor no controlaba el sentido y que el sentido estaba producido por el lenguaje dentro de la obra y finalmente recibido por la lectura, pero no por lectores identificados como seres de carne y hueso. Era una posición de lectura que recibía el funcionamiento lingüístico. De nuevo, había la supresión tanto de la materialidad de inscripción como de la capacidad de apropiación por parte de los lectores. Entonces era una forma de diálogo con las varias tendencias de la crítica literaria, tanto la más tradicional, el autor todopoderoso, como la más reciente, que era la nueva crítica, the New Criticism, y que pensaba que el sentido estaba inscrito en el funcionamiento lingüístico y que se imponía por sí, sin dar una importancia particular a la apropiación, a la recepción por parte de los lectores. Entonces, el proyecto era un proyecto que por definición debía asociar la crítica textual de los discursos, el estudio de las prácticas de la publicación y sus productos y la sociología en el sentido amplio que decía de los lectores. Pues esto hace, digamos, un poco, encontré también en esta publicación, pues un párrafo concluyente del inicio que dice: cuando uno se interesa en la historia de la producción de las significaciones, la gran cuestión es comprender cómo las obligaciones siempre se transgreden en virtud de la invención o, a la inversa, como las libertades de interpretación, como las libertades de interpretación que son siempre sometidas a ciertos frenos. Me parece que, bueno, esto abona un poco a lo que justo venías construyendo y que además, bueno, va siendo una lógica de todas tus publicaciones, ¿no? Es decir, es muy consistente, que también me parece importante resaltar cómo a lo largo de los pocos textos que tengo yo acceso aquí en la casa, ¿no? Me voy dando cuenta de cómo vas abonando y cómo vas conformando una conceptualización de la historia
de estos que son los lectores, los escritores, los editores, que comparten, ¿no?, una producción de significaciones, ¿no?, y de significantes también, ¿no? Pero bueno, entonces, Sí, bueno, pues ahí seguir, ¿no?, con este proceso de reflexión que me parece que coadyuva a colocar piezas para pensar dónde estamos parados ahorita, ¿no? sí, el problema planteado aquí era cómo hacer esto, porque evidentemente para los lectores del pasado tenemos solamente huellas escritas de sus lecturas. Entonces, para un historiador no puede tener el recurso de una investigación sociológica del presente en que se puede entrevistar a los lectores, se puede observar sus maneras de leer, por ejemplo, en una biblioteca, se puede mandarle un cuestionario sobre si han leído, qué han leído. Todo esto desaparece cuando estamos en diálogo con los muertos. De esta manera, la primera aproximación difícil, pero ahora hay muchos trabajos que han utilizado esto, que es de, por un lado, recoger lo que algunos lectores han escrito a propósito de sus lecturas, y de esta manera sería de utilizar las cartas, las autobiografías, los diarios íntimos, y por otro lado, lo que los lectores, algunos lectores han escrito en los libros que han leído. Y todo esto fue el estudio de la presencia de la escritura manuscrita en los libros impresos como marginalia, como comentario, como huellas de apropiación, de transmisión. Son fuentes importantes que se redescubrieron cuando se planteó la cuestión de la lectura no está ya en el libro, el texto impreso por el libro, ¿cómo podemos acercarnos de esto? Es una aproximación que tiene evidentemente sus límites, porque este tipo de documentos son más numerosos para el XIX que para el siglo XVI y generalmente son producidos por lectores de las élites sociales, intelectuales, académicas, mucho más que por los lectores más populares. De esta manera estamos obligados, conducidos también a considerar la posibilidad de una historia de la lectura a partir de los textos didácticos que dicen lo que debe ser, leer. Alors, toda la escuela, la pedagogía está aquí importante para definir, sabiendo que no todos los lectores van a conformar a estos preceptos o reglas, pero existen y definen un ámbito recibido de manera relativamente amplia. Se puede también seguir estos lectores particulares que son los autores y que en sus obras pueden hacer referencias, citas, alusiones, y que de esta manera la escritura autorial se transforma en una fuente posible para una perspectiva en cuanto a las lecturas, si los textos son citados adecuadamente o como paráfrasis, que son los autores que son movilizados, lo que significa también una posible vinculación con la biblioteca de los autores. Las bibliotecas pueden ser también los inventarios que se hacían generalmente después de la muerte de un individuo para la herencia de sus bienes o para vender en una forma de subastas. Los libros son también una fuente, una prudencia. Nosotros tenemos libros en la biblioteca que nunca hemos leído, hemos leído que nunca habíamos poseídos. Entonces, la relación entre posesión de un libro y práctica de lectura es más complicada y no inmediata, como se podría pensar. Entonces, son todos estos, todo esto se concretizó
en una serie inmensa de trabajos monográficos o de estudios particulares y en todos los países del mundo, porque este tipo de aproximación fue tanto en México como en Inglaterra o en Francia o España. Lo que define, sí, este campo de investigación compartido que se organizó a partir de la importancia otorgada al acto del leer, que define hoy en día una inmensa bibliografía. Ahora, en mi caso, para concluir, porque mencionaba la trayectoria, es verdad que a partir de estos libros me he interesado más y más en los textos que llamamos literarios, es decir, las obras de Shakespeare o de Cervantes, por un lado, y más recientemente el problema de las traducciones, que son también hay también formas de lectura que habíamos un poco olvidado, por ejemplo, todos los mecanismos de la censura que dejan huellas en los libros impresos, particularmente para la época moderna 16-18 y particularmente en el caso de los libros españoles, donde las aprobaciones de los censores están impresas. Es como una forma de comentario literario sobre la obra. Son los primeros lectores, los censores. Y otros primeros lectores son evidentemente los traductores, en el caso de las traducciones. Y de esta manera seguir las traducciones es también entrar en una historia de las lecturas. Debe que hoy en día hay una pluralidad posible de para acercarse del tema de la lectura. Alors, hoy había seguido este camino también tanto para mostrar que el sentido de las obras dependía fuertemente a la Mackenzie de sus formas de publicación, seguir la migración entre formas de publicación, que sería un poco es el tema de mi último libro publicado por Gedisa, se llama Editar y Traducir. Y lo tiene. La idea es que la edición es una forma de traducción. No se cambia necesariamente la lengua, pero se cambia la disposición del texto. Y es una forma también de interesarse a las prácticas de lectura y más allá de esto, evidentemente, de considerar la traducción cuando hay una migración de una lengua a otra y que define todo un horizonte de expectativa para la traducción que puede ser radicalmente diferente del mundo de los lectores de la edición original en su propia lengua. Entonces sí, es como un poco caótico lo que dice, pero lo que estoy diciendo, pero es un poco lo que pasó. Es decir, que una vez que se plantea la idea que un libro existe porque está leído, ¿cómo hacemos? No es la misma respuesta segundo los siglos o segundo los espacios. Y de ahí esta pluralidad posible de aproximación dentro del discurso en relación con la forma material o sociológicamente con las reglas que gobiernan y definen las comunidades de lectores. Pues sí, bueno, pues sí, vuelvo a mostrar, ¿no? este texto, porque no solamente está como título editar y traducir, sino que también habla de la movilidad y de la materialidad de los textos, ¿no? Y creo que ahí entramos en un terreno muy interesante que tiene que ver pues con este nuevo ecosistema o con el ecosistema actual de la lectura, de los contenidos, de la transición
o del abono del espacio de lo digital, ¿no? Que, bueno, hace que crezca de una manera distinta la forma de la lectura, la forma de transmitir, la forma de pensar en la materialidad del libro, porque ya forma parte, ¿no? de esta nueva manera de sentirse, ¿no? Conectado con los textos, ¿no? Y de ahí, antes de entrar en esto, pues también retomo este texto que te tradujo Jesús Anaya Rosique, que además es un título muy provocador, ¿no? El libro y sus poderes, me parece que es muy, muy provocador. Y pues ya al final hablas de que la revolución digital impone una reorganización tal de la cultura de lo escrito, ¿no? Es decir, hubo un momento en que parecía, ¿no? Había muchos miedos, venía un gran monstruo, íbamos a desaparecer, ¿no? Y finalmente, ¿no? Pues ese monstruo lo domamos y forma parte ya de nuestro haber, ¿no? Y en ese mismo párrafo, al final, hablas de que se puede cuestionar, ¿no? La posible discordancia entre las maneras de leer asociadas a la pantalla y las categorías que definen las obras o a los libros como obras, ¿no? Entonces creo que aquí entramos en un terreno que además, cuando hablamos también de traducción, ¿no? Es decir, como esta movilidad, esta materialización, esta manera de llegar, ¿no? A ese lector, y que hoy por hoy pues estamos entendiendo las nuevas piezas de la historia del libro, la lectura, la escritura y todo lo que esto significa, ¿no? Me parece que estamos frente aquí a una movilidad extrema, porque en el libro que ha mostrado la movilidad de los textos se remite a 3 o 4 características. Una, la migración entre lenguas; otra, una serie de materialidad diferente para el mismo texto, pero dentro del mundo del códex, dentro del mundo del libro tal como lo conocemos. Se podía remitir a la manera de atribución de un texto, presencia de un nombre de autor o anonimato, si es un nombre de autor, realmente nombre del escritor, o un otro nombre que por varias razones comerciales o sociales se impone. Y finalmente, clásicamente, siguiendo la filología, las variantes textuales decididas por el autor, que retoma su texto y lo modifica, o bien por los copy editors, por los editores en el sentido de los que establecen el texto para la impresión y que pueden también intervenir en el texto. Todas estas razones que son en el mundo del post-Gutenberg, que también es el mundo post-invención del códex, son las razones de la movilidad. Hoy en día, decimos esto, pero hay 50 años que existen ahora la reproducción digital. Todos estos elementos existen, pero se ubican dentro de una movilidad más radical, que es la movilidad que utilizamos hoy en día nosotros para este diálogo. Es decir, una pantalla de un aparato que no se vincula con ni un texto particular, evidentemente, ni siquiera con solamente con la lectura, porque este soporte es un soporte de escritura como de lectura y puede acoger todos los textos que el lector-escritor quiere leer o quiere producir. Entonces aquí hay una discrepancia fundamental, una mutación fundamental. Alors, toda la reflexión era esta mutación fundamental que hace que se puede leer lo que llamamos libros sobre un nuevo soporte, que no es la página del libro, de la revista, del diario. Cómo transforma la relación con la cultura escrita y con la definición misma de la obra. Y de ahí una serie de diagnósticos contradictorios
En primer lugar, evidentemente, contrariamente a la idea, a la profecía de la muerte del libro como objeto impreso, el libro impreso sobrevive. Hemos visto muchos, gracias frente a nuestras pantallas en este momento. Entonces, hay una forma que desmiente un diagnóstico apocalíptico que podía aparecer, por ejemplo, en los comienzos del siglo XXI, con una matiz. Esta presencia perpetuada del libro como objeto impreso parece en algunas situaciones perder una parte de su impacto. En Francia, recientemente, una encuesta ha mostrado que el porcentaje de personas que contestan una investigación, en este caso del Ministerio de la Cultura, que preguntaba, ¿usted ha leído un libro en el año anterior? La respuesta ha disminuido de 11% entre 1988 y 2016. ¿Y por qué ha regresado? Porque cuando se distribuye este porcentaje entre clases de edad, evidentemente son de los más jóvenes o menos de 50 o 40 años que son los que responden que no, y finalmente el porcentaje global está registrando esta distancia tomada por parte de los más jóvenes de los lectores en relación con el libro impreso. Esto es un diagnóstico que tal vez se puede leer como la sobrevivencia o se puede leer como la proyección en un futuro no inmediato, pero de una forma de alejarse del libro como objeto material. Pero la respuesta es más fundamental. El libro para nosotros desde siempre no es solamente un objeto material, es el discurso que conlleva, que es diferente de la pantalla, radicalmente diferente de la pantalla. En los libros que ha mostrado, evidentemente, hay un texto que he escrito y hay un objeto que le da a leer. Alors, el lector puede introducirse, hacer comentarios, pero hay aquí una unidad. Y en este sentido, cuando habla de mis libros, habla de los discursos que son publicados en estos objetos que tiene. Esto es lo más problemático, porque si al mismo tiempo que se alejan del libro como objeto material, los más jóvenes de los lectores practican una forma de lectura plasmada por el mundo digital, en el cual la lectura de los libros es un sector hipermarginal. Cada día el uso del mundo digital es el uso de las redes sociales o de la búsqueda de la información. Es decir, también estas prácticas que más que otras son prácticas de leer y de escribir. Si escribe para leer, se lee para escribir. Pero este tipo de lectura plasmada por esta forma de comunicación es una práctica de lectura que se apodera o que produce textos breves, tweet, mail, que es una lectura, como se ha descrito, acelerada, que fragmenta cuando encuentra un texto un poco más largo y que está fragmentada. Entonces es un tipo de lectura que nos corresponde a lo que tal vez el libro como arquitectura textual suponía. Es decir, que evidentemente nadie está en la necesidad de leer todas las páginas de un libro, pero la forma material impone, si se lee o extrae un fragmento, una ubicación de este fragmento en la totalidad de la obra. Es a un cierto momento de la demostración, a un cierto momento de la narración. Entonces el fragmento no tiene sentido sino en relación con el papel que desempeña en una totalidad, en una arquitectura textual. Hoy en día este tipo de lectura plasmada
por la brevedad de los mensajes de la comunicación electrónica, adquiere una forma de autonomía. No se remite ni fácilmente ni necesariamente a la totalidad textual, en la cual es un fragmento. En una situación límite no sería más un fragmento, porque un fragmento supone una totalidad de la cual es un fragmento. Sería como una entidad textual separada, independiente. Y de esta manera me parece que la discrepancia o la tensión entre las prácticas de lecturas plasmadas por lo que domina el mundo digital, por un lado, y por otro lado, la definición del libro no más como objeto material, sino como discurso que no es una carta, que no es una ficha, que no es tampoco un artículo, es una entidad textual en la cual cada elemento está vinculado con la producción del sentido total. Esto me parece lo que nos debe preocupar, porque en este sentido es la definición del libro en su abstracción discursiva y no solamente en su objeto de librería y de biblioteca, que está en juego, o tal vez que está en jaque. Bueno, pues digamos, ahorita como que ya se hizo un gran planteamiento y bueno, pues pasaremos a estas preguntas específicas de quienes nos están siguiendo y a quien les agradecemos que nos estén acompañando en esta charla. Por ahí te mandan saludos, Pat Sánchez, ¿no? Una distribuidora argentina que vive en México, Ramón Alvarado, profesor de la UAM, te manda saludos. Saludos para él también. Quien, bueno, pues también fue mi profesor y bueno, pues está aquí siguiéndonos. Y bueno, pues él también convocó a sus estudiantes, ¿no? A que te escucharan y por lo tanto, bueno, pues son los que también están aquí participando, ¿no? Y creo que aquí es interesante porque, pues aunque ya hablamos un poco sobre el tema, uno de estos alumnos que se llama Jorge Gómez, habla de cómo podemos formar una adaptación, y es una palabra que de pronto habría que preguntarse, ¿no? A los textos digitales sin perder el valor de los textos físicos, ¿no? Es decir, siento ahí como que ya no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Si en realidad los textos llegaron para que nos adaptemos o más bien nos fuimos modificando y fueron apareciendo estos textos. Yo cuestionaría eso. ¿Tú qué opinas, Roger? Aquí se debe establecer una distinción fuerte entre los textos digitales creados como tal y que abren una forma de relación con un soporte multimedia que es interesante y provocadora, activa. En este sentido, que una forma de lectura que describía puede inmediatamente apoderarse de estas creaciones. Son marginales hasta ahora, pero existen en el campo de la literatura para niños, por ejemplo, o existen en una forma de producción de la narrativa digital. Son objetos que no se podía designar como libro, porque son producciones simbólicas que vinculan lo visual, lo textual y la música o los sonidos. Entonces, y hay un repertorio de esto que se llama, si me acuerdo bien, Electronic Literature Compilation o Catalog, en CD. Estas creaciones que son realmente interesantes. Y aquí hay como una respuesta de la creación a la práctica de lectura, porque la práctica de lectura puede destacar, introducirse, seguir un camino, hay como una dialéctica. Pero esto me parece la razón por la cual no soy un reaccionario que piensa que debemos quebrar todos los computadores. Pienso que hay una capacidad de invención, de creatividad que existe en la potencialidad inédita
que procurada por esta forma de inscripción de todo lo simbólico, imagen, sonidos, textos. La pregunta tan interesante es que, ¿qué podemos hacer cuando estamos frente en los textos que no fueron creados digitales? Hay como una tensión entre los lectores que son digital natives y los textos que pertenecen a la grande tradición del libro, los códices manuscritos o el libro impreso después de Gutenberg y después de la revolución mecánica del siglo XIX. Y aquí el desafío de pensar que hay como una distancia que existe, que es fundamental a un punto tal que es una razón por la cual el libro digital, el libro electrónico, nunca ha adquirido la importancia que se pensaba en los comienzos. Por razones evidentes, los lectores tradicionales, tal vez como nosotros, se quedan fieles al libro impreso para las razones que decía, la percepción de una totalidad textual en un objeto que permite o que exige una forma de lectura lenta, relacional, que percibe la totalidad textual. Y los lectores más recientes son alejados de la forma discursiva del libro, e inclusive si es una forma digital. No es lo que buscan. Los tipos de textos que buscan porque los producen al mismo tiempo que los leen son los textos de la comunicación digital. Es muy sintomático que nunca, en todos los países, salvo los Estados Unidos, el libro electrónico es menos de 10% del comercio del libro, en muchos países menos de 5%. Entonces, la discusión no es entre libro impreso y libro electrónico, es entre libro como arquitectura textual y prácticas de lecturas que ellos se construyen y se transmiten a partir de materiales que no son libros y que conducen al efecto que no se buscan más los libros. Entonces, es esto que, una adaptación, más que una adaptación, me parece que es una forma de intervención que debe mostrar, puede ser una intervención de la escuela, puede ser una intervención de los medios, puede ser la intervención de los websites, puede ser la intervención de la crítica, que muestra que la lógica que está presente en la forma digital y la forma impresa son lógicas diferentes e inclusive si el mismo entre comillas textos aparece en una forma y otra, no por esta razón debemos pensar que son equivalentes. Si se muestra esto, porque mostrando que todo el mundo de la cultura impresa es un mundo de viajes, de desplazamientos, de peregrinación entre espacios. Los espacios de la biblioteca, los espacios de la librería, los espacios del diario, los espacios del libro. Cada vez la lectura era una metáfora de Michel de Certeau, el lector como cazador furtivo, como viajero, como peregrino. Los ojos se desplazan y la consecuencia es que descubren lo que no buscaban, porque en un periódico, en la misma página, se puede estar conducido a leer un artículo que ignoraba o no quería necesariamente leer. La misma cosa en la librería, se entra para comprar una poesía y puede tal vez salir con un libro de filosofía. Entonces, es una lógica del descubrimiento, de lo ignorado, de lo no buscado. La lógica digital es casi lo contrario, permite encontrar rápidamente lo que se busca en una forma digital, pero si es una información o una unidad textual separada, es una eficacia notable. Se puede inmediatamente encontrar lo que se busca, porque la lógica no es una lógica topográfica,
del viaje o de la peregrinación. Es una lógica sistemática, enciclopédica, que tiene temas, tópicos, rúbricos, palabras claves, y a través de árbol de nociones se puede ir inmediatamente a lo buscado. De esta manera, un discurso debería mostrar que no corresponden a los mismos, a las mismas necesidades, una forma y otra, y mantener como consecuencia para los lectores que son ya en un proceso de alejarse del libro y de la cultura impresa, que tiene también sus provechos y placeres. Pues sí, y bueno, fíjate que aquí desde Arequipa, Perú, Rubén Collazos pregunta, y que me parece como interesante, dice, ¿cuál es la amenaza, y subrayo amenaza, de los libros electrónicos al papel y la escritura inteligente, entrecomillado, del chat GTP, ¿no? Sí, Este tema que yo calculo que, bueno, supongo que tu sistema nervioso ha de estar alterado con pues esta escritura inteligente, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre este caminar a ese futuro, ¿no? Bueno, como he dicho, a menudo los historiadores son los peores profetas porque ellos solamente conocen solamente un pasado y lo que permite tal vez la perspectiva histórica es de mostrar la radicalidad de transformaciones del presente que no se perciben cuando la vivimos en cada día. Pero entonces en la pregunta hay dos aspectos. Uno que sería los libros electrónicos como amenaza para el libro de papel, como lo que hemos discutido, y es verdad, y que resistir a esto pasa por la afirmación de la no equivalencia. Es contra la idea común. Se piensa que no es necesario de leer un periódico impreso si lo podemos tener en un acceso digital. Y finalmente la consecuencia es que hay, sea algunos periódicos desaparecen en una forma papel o bien son imposibles de encontrar. Por ejemplo, aquí estoy en los Estados Unidos, no hay un solo lugar donde, tal vez en la librería en Nueva York, donde se puede encontrar la prensa mexicana, francesa o española. Entonces, la idea de la equivalencia que podría ser mortal para las bibliotecas. Porque si se considera una vez que se ha digitalizado todos los libros, porque la gente quiere ir o podría ir en un lugar donde pueden leer en su casa, en su cama, los libros. Entonces, aquí hay un peligro. Nuestro amigo tiene razón de subrayar amenaza. Aquí hay un peligro si no mostramos, si no somos capaces de mostrar que la biblioteca, la librería, el diario en papel y el libro impreso corresponden a expectativas, necesidades, placeres, conocimientos que no tienen su equivalencia en el mundo del digital, porque las lógicas son diferentes. Ahora, la otra cuestión de la inteligencia artificial es un poco también, aquí no sé si es una amenaza, pero es problemático y inquietante en un cierto sentido, porque durante mucho tiempo hemos pensado que todo lo que era la producción de textos sin autor por parte de las máquinas no tenía un valor. Por ejemplo, la traducción automática durante mucho tiempo fue considerado como imposible, inadecuada para una palabra, sí, pero cuando se pensaba en un texto no era una posibilidad. Hoy en día, la traducción automática es mucho mejor o próxima del texto original. Es curioso porque evidentemente este traductor que no es un hombre o una mujer, no puede tener una forma de sensibilidad al estilo, a las palabras. Y, sin embargo,
tal vez para textos que no son poéticos o que no son filosóficos, puede tener una capacidad de traducción mucho más adecuada que se pensaba, que yo pensaba anteriormente. Ahora, la idea está desarrollada a un punto extremo, exacerbado, cuando se piensa que esta inteligencia artificial puede producir los textos, los libros, los exámenes de una manera casi idéntica a lo que sería la producción por parte de un individuo. No sé, no sé, he visto que había reacciones, no he leído todo lo que se ha empezado a publicar a propósito de esto, y los textos que intentan mostrar que se mantiene una distancia y se hace reconocible la producción de un texto por una máquina en relación a la producción de un texto por una inteligencia que no es artificial, pero que está humana. Entonces, pero sí, es un gran desafío. No tengo la competencia ni tanto porque no he leído todo lo que se debía leer a propósito de esto en los últimos meses o semanas. Es un tema que nació Claro, así semanas. con el año 2023. Y no, inclusive se había leído el diagnóstico, es difícil. Intentaba mostrar esto una vez, un diálogo con un representante de una grande empresa de traducción automática. Había tomado el ejemplo de Baltasar Gracián y decía cómo la máquina va a poder interpretar esto que resiste al sentido que se pensaba que Gracián era intraducible en el siglo XVII. Alors, pienso que podía mostrar que en este caso la máquina no podía percibir la sedimentación de sentido, el sistema de referencia, el uso inesperado de una palabra, pero evidentemente no todos los textos son como el oráculo manual y arte de prudencia de Baltasar Gracián. Hay muchos que tal vez parecen poder estar descifrado, traducido por la máquina cuando no hay toda esta sedimentación, capas de sentido que en la poesía o que en algunos textos existe. Sí, más allá de la supuesta muerte del libro, que muere tal vez como discurso cuando no muere todavía como objeto. Hay, más allá de esto, una discusión para el futuro que es tal vez creando más ansiedad. Sí, bueno, yo observo más bien como que se está abriendo un abanico de posibilidades más que una cosa sustituya a la otra, ¿no? Es decir, por supuesto que la traducción, por ejemplo, pues cómo se defiende mucho al traductor literario en este terreno de, pues que no todo se puede solucionar a través de la máquina, ¿no? Entonces, bueno, la máquina a lo mejor solucionará una parte de cierto tipo de escritos, pero lo Sí. que es la figura del autor, así como, como el texto físico, pues no desaparece, sino al contrario, se acaba fortaleciendo en su constitución al aparecer el libro digital, abriendo el libro digital otras opciones, ¿no? Y de ahí, bueno, pues esta apertura de nuevos contenidos, nuevas formas de ser que pues de pronto estamos observando y analizando con nuevas narrativas que les llaman transnarrativas, ¿no? Y de pronto las ¿no? Este tránsito, ¿no? Por los soportes, por los lenguajes, por las maneras de que el cuerpo va recibiendo información de diferentes formas, ¿no? Es decir, queda claro que la lectura tiene un objetivo, ¿no? Donde está la palabra escrita, pero pues también está recuperándose de alguna u otra forma lo que es la vivencia de la oralidad, la vivencia del sentimiento y de las sensaciones en otro terreno, lo que hace una reconfiguración significativa de lo que sería el sujeto hoy en cuestión, ¿no? Entonces creo que ahí esa es mi manera de analizar o ver o de ir entendiendo este caminar, ¿no? Pero
Sí quisiera también, bueno, pues abonar en este momento, ¿no? Una participación de Araceli Soni, que también es profesora de la UAM, que dice que qué opinas respecto a que la forma de la expresión altera el contenido. Es decir, un poco basado en lo que acabo un poco como de reflexionar. Dice, esto significa que al trasladarse un texto escrito a uno digital, el sentido cambia, ya que la forma es distinta. Entonces, forma y fondo, sentido, en fin, ahí está como juegos, ¿no? Sí, sí. Lenguajes, en fin, todo esto, ¿no? ¿Mm? Es una aplicación de la idea de Mackenzie, formas efectúan o afectan el sentido. Efectivamente, si se traslada una novela de una forma impresa a una forma digital, lo que va a transformar el sentido es que la lectura frente a la pantalla no es la lectura frente al objeto impreso, y particularmente por esta dimensión de la autonomía otorgada o adquirida por los fragmentos. Y de esta manera hay como una desvinculación de lo que está vinculado en la forma libro como discurso, que puede estar olvidado, suprimido por la lectura frente a la pantalla. Es la razón por la cual me parece que lo que estaba descrito como una posibilidad provechosa de pluralidad. Es lo ideal, es un mundo perfecto en el cual las cosas serían conscientemente percibidas en su complementariedad o de su asociación. La dificultad para realizar esta visión idílica es que, por un lado, la, la técnica digital ha creado algo absolutamente inédito, que es que varias prácticas de la cultura escrita se dan a ver y producir sobre el mismo soporte. Cuando hablaba con Petrucci de la cultura gráfica, es verdad que había también una pluralidad de forma de grafía impresa, manuscrita, epigráfica sobre el tejido. Lo importante es que cada una tenía sus objetos, sus soportes. Y los soportes de la lectura no eran los soportes de la escritura. La escritura era el papel, la carta, el cuaderno, el soporte de la epigrafía era la piedra, el monumento, el soporte de algunos discursos, como poético o histórico, que era el libro impreso. Había una cultura gráfica global y relaciones entre estas diferentes prácticas, pero con su lugar propio. Cuando hoy en día, cuando hablamos de todo lo que podría ser articulado en una complementariedad, discutimos de una forma de expresión que aparece sobre la misma superficie y que se remite de hecho a prácticas identificadas, moldeadas, plasmadas por esta relación. Y de ahí la diferencia de las prácticas que podía vincularse con la diferencia de los soportes desaparece. Y tal vez es la razón por la cual en una proyección en el futuro, esta idea que comparto totalmente de mostrar la complementariedad se choca contra las prácticas culturales de los nacidos digitales. Y de ahí la exigencia compartida por todas las instituciones de quebrar la idea de equivalencia, que no se pierde nada cuando se aleja de la cultura impresa, cuando también de aprovechar todo lo que está posibilitado solamente por el mundo digital. Pero esto no es una evidencia inmediatamente compartida. Los lectores antiguos han aprendido, no todos, a entrar en el mundo digital,
los practicantes del mundo digital por varias razones, como vemos cada momento. Un efecto fundamental fue introducido por la miniaturización de los soportes digitales, que no eran más los computadores que tal vez yo estoy utilizando ahora, pero que todos los otros objetos, tabletas, smartphones, que también son aquí para la cuestión de nuestra colega, si se lee una enciclopedia de Diderot y d'Alembert en una forma digital sobre un smartphone, se ve que la forma aquí tiene un efecto sobre el sentido inmediato. Pero entonces esto, y para concluir, lo que me ha llamado la atención es que uno de los pensadores más fuertes y originales sobre el mundo digital era un colega de la Universidad Carlos III en Madrid, Antonio Rodríguez de las Heras, y falleció con el COVID, desgraciadamente. Y era un hombre que había reflexionado sobre todas las potencialidades extraordinarias del mundo digital. Por ejemplo, defendiendo esta idea de una creación de una narrativa digital que no se reduce a la digitalización de un texto ya impreso, o había pensado que el mundo digital era, la pantalla era como un muro, o como la mirada de un muro, el lector se desplaza después de tener varias perspectivas, una imaginación extraordinaria. En una última entrevista, en una radio en Uruguay, Antonio Rodríguez de las Heras había subrayado lo que llamaba la crisis de los lugares. Es decir, una cierta forma de decir lo que decía con la idea del viaje. La crisis de los lugares era que con el mundo digital la gente puede tener la necesidad cuando tenemos la peste, pero la tentación cuando no la tenemos más de no encontrarse únicamente en la forma digital. Y la mediación digital que se impone para la relación con las instituciones y también entre los individuos. Puede ser una cosa magnífica y provechosa, como hoy en día estamos hablando gracias a la tecnología digital. No estoy en México y nuestros amigos están en Perú o en otra parte del mundo, pero al mismo tiempo sabemos que la experiencia del lugar, el tiempo compartido es una experiencia particular, fuerte, que tiene su propio sentido. De esta manera, para Rodríguez de las Heras, sabio del mundo digital, era un peligro de abandonar el lugar como el espacio físico donde gente, individuos, hombres, mujeres, comparten el mismo tiempo y la misma experiencia. Y la crisis de los lugares podía ser también para él la crisis del libro tradicional como lugar. Era un defensor de todas las formas de creación y difusión digital, pero en este momento con el conocimiento o la conciencia de que sí debemos tener lugares para los lectores. El libro ofrece a los lectores sus lugares, la página, la totalidad del texto, la arquitectura de la obra. Esto me había parecido una indicación muy fuerte que el sabio que más que los otros había pensado la posibilidad creadora del mundo digital. En este momento de su vida estaba pensando que los lugares debían sobrevivir y que evidentemente debía ajustarse, acomodarse, adecuarse con el mundo digital, pero debían defenderse y debían ser defendidos. Pues voy a juntar aquí varias opiniones o preguntas que hay sobre este mismo tema para que vayamos un poco cerrando este tema de lo digital, que bueno, pues es un tema que obviamente pues seguiremos platicando hacia adelante, ¿no?
Alejandro Soria, de un colectivo que se llama Polígrafo ahí en la UAM, ¿no? Dice, ¿qué criterios, cómo la modalidad digital de lectura limita, potencia y o modifica las experiencias sensoriales del lector? También Darío González, profesor de diseño gráfico de ahí, también de la UAM. Yo agradezco muchísimo que la gente de la UAM nos esté siguiendo, pero sobre todo preguntando, que creo que eso es fundamental. ¿Qué diferencias encuentra entre la lectura de un libro en PDF y el mismo texto en un formato EPUB o Kindle en un libro electrónico? Un poco ya como que se abordó en esta última sección parte de este tema. Silvi Corona dice, ¿qué opina del uso de los dispositivos electrónicos para actividades de lectura y escritura hoy en uso en nivel de las escuelas primaria y secundaria privadas en México? ¿También está sucediendo en otros países? Pregunta. Creo que, bueno, pues es un poquito lo que ya habías estado como tocando, pero no sé si quieras redondear, pues, para ser específico sobre esto. Porque la primera pregunta es, sí, fundamental, con los que defienden la cultura impresa a partir de la experiencia de los censos, el libro en su materialidad tiene esta relación con los censos, también los sentimientos, hay como una forma de relación física con una materialidad cada vez específica, porque el libro de bolsillo no es el folio del siglo XV, y la revista no es un libro de la colección Harlequin o de una narrativa policial. Todos estos se daban a través de la elección de las encuadernaciones, particularmente en el siglo XIX-XX, cuando algunas colecciones se dan a ver con una forma que crea finalmente una familiaridad, una complicidad entre los lectores y los lectores. La série noire, por ejemplo, en Francia para los libros policiales de detectivos. Hay una experiencia visual, también hay una experiencia táctil de la relación con el pergamino o el papel. Y algunas veces había una relación olfactiva cuando hay un odor, un sabor del libro. Para mí me parecía algunas veces que este argumento nostálgico no era lo más importante, porque evidentemente lo más importante era la transformación de la apropiación del discurso en una forma u otra, tal vez que se pierde o se aprovecha. Pero existe esto. En la crisis de los lugares también puede ser la crisis de los censos. No podemos desenvolver con la pantalla del computador todo este abanico de experiencias sensoriales que son de lo táctil, de lo olfativo y de lo visual. Entonces, aquí me parece que hay también algo que podemos poner en la columna de lo que se pierde, y de ahí, con otros argumentos más fundamentalmente discursivos, considerar que mantener estas experiencias de los censos es importante. Lo que se puede vincular con la tercera pregunta, porque lo que hemos visto en la escuela, no soy un especialista, pero lo que hemos visto era que en primera época era de hacer entrar en las escuelas los recursos del mundo digital. Y lo que suponía presupuestos para comprar aparatos, lo que suponía una competencia de maestros que podían mostrar a los alumnos las utilidades de estos objetos. Era la primera generación. Hoy en día estamos frente a una situación totalmente invertida. Es que la tecnología digital es la vida de cada momento de los alumnos fuera de la escuela, y en la escuela se ha
abandonado o relegado en muchos países la presencia de los libros. De esta manera estamos a un momento en que digitalización de la escuela primaria viene de dentro y de fuera de la escuela. Entonces, la tarea fundamental es de introducir el libro, mostrar otras prácticas de lectura. Y se han visto que algunas veces hay una prohibición de utilizar los móviles y los smartphones durante las clases o en la escuela. Creo que hay una situación totalmente invertida, pero creo que es central si queremos establecer lo que usted decía, este mundo que sería armonioso entre inteligente, porque aprovecharía todas las tres formas de la cultura escrita. Puedo escribir de mano, puedo leer un libro, un periódico impreso, Claro. y puedo utilizar todas las funciones de lo digital. Pero esto ahora se transforma en una materia de enseñanza, como me parece que lo que no hemos discutido hoy en día, pero que es muy fundamental, que es los peligros del mundo digital, tanto para el conocimiento como para la democracia. Para el conocimiento con el acceso inmediato y masivo a las falsas noticias, la reescritura de la historia, las falsificaciones. Entonces, este vehículo tan poderoso para imponer, porque tiene la misma forma el texto de falsificación que el texto del historiador o de la editorial que respeta los criterios de la cientificidad. Entonces aquí hay un peligro. El otro peligro es que evidentemente, como lo hemos visto en varios países del mundo en las últimas décadas, de una perversión del funcionamiento democrático por la masividad de la transmisión de estas falsas noticias y particularmente utilizando los motores de búsqueda o bien WhatsApp, como fue el caso en Brasil. Entonces se ve que hay también una otra exigencia de la enseñanza, que no solamente demuestra que el mundo digital no es el único posible, y que hay un otro mundo al lado que puede ser interesante, provechoso, placentero, y al mismo tiempo es demostrar que hay promesas y posibilidades inmensas abiertas por la comunicación digital y peligros que son casi tan inmensos. Y de esta manera, lo digital, que es una cosa inmediatamente disponible, podría transformarse en una materia de enseñanza para mostrar en este universo en que todos los textos pueden tener la misma forma, el mundo en que lo falso y lo verídico tiene la misma apariencia y la misma difusión. Y algunas veces lo falsificado es más poderoso porque circula en todas las redes sociales de todas las grandes empresas que conocemos. De esta manera hay una urgencia, sino el peligro es para el conocimiento y para la democracia. Y la idea de leer en PDF, evidentemente, me parece que cuando hay una cultura del libro como arquitectura textual, evidentemente algunas lecturas pueden mantener esta expectativa en la forma digital. Yo soy el primero, no puedo leer un libro de 300 páginas únicamente frente a la pantalla, pero para la investigación histórica, evidentemente, aprovechar todas las formas digital dada a libros antiguos o a bibliografía reciente, permite, pero no es un ejemplo límite un poco inadecuado porque los lectores que pueden hacer esto lo hacen porque finalmente ha incorporado la estructura del libro impreso. Es como si en este caso
lo digital es la reproducción a lo más idéntico que posible del libro impreso. Pero para el tiempo contemporáneo, los nacidos digitales, no es el caso. Y de toda manera, no leen muchos de estos libros electrónicos. Leen y producen textos electrónicos que no son libros. Pues aquí hay algunas preguntas muy específicas, pero antes de llegar a estas preguntas muy específicas que nos hacen, yo quisiera retomar dos que nos permiten ir encontrándole ya el cierre a esta charla, que está, bueno, pues ha sido toda una cátedra. Pregunta Michelle Romero, ¿cuáles son las herramientas del historiador para el estudio de las mentalidades? Y hay otra pregunta que dice, ¿qué suceso de la historia mexicana considera que es crucial para la cultura escrita y de la lectura en esta transición a lo digital? Me parece que es importante, ¿no? Esta figura del historiador, ¿no? En este papel, ¿no? Del análisis y de la ubicación pues, de los objetos y de los actores, gentes, ¿no? Que están construyendo este discurso con los diferentes soportes y diferentes experiencias, ¿no? Bien. La primera, que evidentemente es el concepto va de mentalidades que, que era una forma dominante de la historiografía, particularmente francesa, pero no solamente francesa, a partir de los años después de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en que en las obras de Lucien Febvre, de Georges Duby, de Robert Mandrou, se utiliza este concepto de mentalidades. Hoy en día se desplazó tal vez el léxico para una relación que sería entre la representación, las concepciones intelectuales incorporadas por los individuos y sus prácticas. El vocabulario había un poco cambiado, tal vez no necesariamente el contenido. La idea es que como se acercase a de las representaciones o de las mentalidades a partir de las huellas dejadas por individuos y volvemos finalmente a la pregunta sobre cómo podemos hacer esta historia de estas huellas escritas. Hay otras fuentes para los historiadores, la iconografía, la arqueología, pero masivamente los historiadores trabajan con textos sobre papel, manuscritos o impresos, y de ahí para mí lo más fundamental finalmente es de reconocer que cada fuente que utilizamos debe estar estudiada en primer lugar como fuente, la lógica que ha producido este documento, que son los lenguajes, la retórica, la función, la razón, por la cual este documento existe, y existe en esta forma. Y solamente si se hace este desciframiento de la fuente como fuente, podemos salir de la fuente y utilizarla para construir una historia social, una historia cultural o una historia de las mentalidades o de las sensibilidades. Será la lección más fundamental porque lo hemos algunas veces olvidado. La fuente da aparentemente una relación con la realidad, es verdad, pero una relación mediatizada. La fuente no es el pasado. La relación con el pasado supone que esta fuente particular, un cuadro, un documento administrativo, una carta, una autobiografía, responden a razones por las cuales existen, códigos y normas que fueron movilizadas para producirla. Y finalmente la posible distancia entre
lo real, lo que fue, lo que aconteció y la manera de decirlo. Entonces, una vez que se ha descifrado esta serie de elementos, podemos movilizar para hacer la historia que hemos visto hoy en día, historia de las lecturas, pero la historia de las lecturas es un elemento fundamental de la historia de las mentalidades. Ahora, Claro. la segunda pregunta era el papel del historiador finalmente en en el mundo contemporáneo. Para la historia, finalmente, el mundo digital se encuentra en varios niveles. El primer nivel es este acceso a las fuentes multiplicado y reforzar lo que estaba diciendo, porque en este caso no solamente se debe descifrar en su historicidad todos los elementos que han producido la fuente, sino que se debe pensar que la encontramos en una forma que no es su forma, que es una traducción, un traslado, una reproducción. Y debemos también en este momento tener una conciencia crítica que hay esta distancia creada por el soporte en relación con con lo que es la fuente cuando se encuentra en su materialidad propia. Entonces, fue primero horizonte de una utilidad absolutamente esencial y al mismo tiempo de una exigencia crítica aún más fuerte que en la situación del encuentro con la fuente, el documento en su existencia primaria. Para los historiadores, evidentemente, el mundo digital fue también la posibilidad de establecer cruzamiento, estudios cuantitativos, construcción de modelos que eran casi imposibles sin el recurso a la computación de los aparatos de eh, del mundo digital, electrónico. Y la tercera es una forma de publicación. Efectivamente, la historia, sus revistas, sus libros no son, no son fuera de la publicación digital y lo que implica tanto como recurso como límites. Ahora, todo esto define para la práctica de la historia de los historiadores una necesaria frecuentación, uso, apropiación de la tecnología digital, lo que puede conducir, sino como lo han visto con mi incompetencia para pensar el mundo de la inteligencia artificial, no puede conducir a una profecía o a un Ajá. conocimiento del futuro, pero puede conducir a la reflexión sobre el diagnóstico del presente. Y resistir a la idea de la equivalencia supone, me parece, de movilizar esta historia del pasado de lo escrito. Pero entonces sería una tarea posible de los historiadores, en ese sentido, profetas del pasado, que es más fácil que profetizar el futuro. Claro. Bueno, pues aquí hay unas preguntas muy específicas sobre temas. Bueno, Mónica Mardia de Buenos Aires dice, me interesa que el doctor Chartier se refiera al antes y después que significó la edición del primer folio de las obras de Shakespeare en 1623 y su Sí. significación hoy a 400 años de escrito cultural. Era Uy, bueno, sí es una una trampa porque cátedra para puedo otro hablar día. durante 1 o 2 o 3 horas sobre esto. No, 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 No lo vamos a chiquito. hacer, no se asusten. Ya. Folio de 1623, efectivamente, era la primera vez que 7 años después de la muerte de Shakespeare, dos de sus compañeros en la compañía teatral habían decidido de reunir 36 obras en un folio, un libro
de grande formato, que era un poco como una forma de canonización, de transformar este repertorio de 36 obras teatrales en un monumento que era la gloria de su compañero muerto. Y de ahí hay una primera importancia del folio porque es una total ruptura con la modalidad tradicional de publicar obras de teatro que son publicados en libros o panfletos, era la palabra en Inglaterra, pamphlets, muy frágiles que desaparecen y para muchas obras de Shakespeare tenemos algunas veces solamente un o dos ejemplares conservados de la primera edición. Porque aquí era como una publicación de revistas hoy en día que debía estar frecuente, frágil, abandonada. El folio daba al género teatral una dignidad que no conocía anteriormente. Entonces, es por su carácter excepcional que el folio tiene una importancia, en este caso con la materialidad, porque los otros eran pliegos y cuarto, cuando el folio está este libro majestuoso que se compara a la Biblia o a los escritores de la antigüedad o los poetas como Spencer. Pero es interesante ver cómo un género puede adquirir un nuevo estatuto cuando se transforma la forma material de su inscripción. Ahora, después se puede seguir la historia del folio y nuestra amiga dice ya hoy en día. Ahora, aquí la reflexión interesante es que el folio se piensa como un libro raro y particularmente raro, pero no lo es, porque hemos hoy en día 244 ejemplares que han sobrevivido, lo que significa que cuando un libro está este formato, puede cruzar los tiempos. Ahora, es un libro raro porque si se quiere comprar uno por casualidad que se encuentra en el mercado, se va a dar cuenta que es realmente considerado como raro y los últimos que fueron vendidos tenían precios inmensos y hoy en día pienso que no hay nuevos folios que se pueden comprar. Ahora, en este sentido, es un libro raro porque tiene este estatuto, pero no lees objetivamente 244 ejemplares, es mucho más que, como decía, las ediciones que han tenido una difusión inmensa, enorme en su tiempo y que hoy en día existen con solamente 2 o 3 ejemplares. El caso de los pliegos sueltos de la literatura de Cordel, que tenía una difusión enorme y que hoy en día son realmente raros los ejemplares que se conservan. Entonces, el folio permite de reflexionar sobre la construcción social de un concepto que parece tan objetivo. Es raro, pero lo raro es construido por la gente que dice que es raro, no por el número objetivo de libros que fueron conservados. Y para terminar, para el folio, evidentemente, es un libro que fascina porque ilustra también otra realidad, que es que la discrepancia entre las lenguas que traducen y las lenguas que son traducidas. El folio tan universal hoy en día fue totalmente desconocido fuera de Inglaterra en el siglo XVII, XVIII. ¿Cómo fue desconocida la obra de Shakespeare? La primera traducción en español de Hamlet es de 1796 por Moratín. La primera traducción del Quijote es de 1612. Entonces se debe pensar cuando en la literatura se puede
hacer paralelos Shakespeare y Cervantes, pero hay una desigualdad total. Shakespeare conocía un nombre, Cervantes, que había escrito un libro, Don Quijote, y había tal vez colaborado con Fletcher para escribir una obra de teatro perdida, pero que era basada sobre el Quijote. Cervantes nunca de su vida había oído el nombre de Shakespeare y no sabía absolutamente nada de esta literatura dramática en Inglaterra que no salía de la isla. Y entonces se ve que cuando se reflexiona con estas obras, se introduce una dinámica de las relaciones entre literaturas y entre lenguas y entre culturas. Hoy en día sería efectivamente de pensar la relación entre lo que circula en inglés y las otras lenguas, tal vez salvo el español, que no pueden competir. Y la distancia entre lo que traduce, lo que se traduce, es absolutamente central y puede también estar inspirada por el folio que había solamente, para realmente concluir, en España había un ejemplar de la segunda edición de este folio, pero donde en el Colegio de los Ingleses en Valladolid. Es decir, que en España los lectores del folio de Shakespeare eran ingleses y no españoles. Pues mira, se enlaza aquí para tomar esto de los ingleses. Camilo Ayala es colega, editor de la UNAM, quizá lo recuerdes. Dice que, ¿qué opinas sobre la decisión editorial británica de reescribir las obras de Roald Dahl a la lengua políticamente correcta? Nuevamente, eso es provocador esto. No, no, me lo he visto aquí. Bueno, sería fácil de decir que es una barbaridad. Efectivamente, lo es cuando se trata de las ediciones de las obras del pasado, que son evidentemente vinculadas a un pasado que no es nuestro presente y que no debemos para hacer aceptable hoy en día los textos, transformarlos a partir de los criterios del presente. Sería una actitud absurda y evidentemente totalmente destructora de la relación con el pasado, porque la relación con el pasado no es solamente una relación de reconocimiento y de felicidad, es la relación con un pasado cruel que no podíamos aceptar hoy en día, pero que es el pasado, lo debemos aceptar como pasado. Donde la discusión puede, en mi opinión, existir es en las formas de adaptación de los textos para públicos particulares. Es verdad que siempre fue así. Y en este pasado, que mucha gente ha leído, inclusive en los países protestantes, la Biblia a través de las historias bíblicas, ha leído el Quijote a través de las ediciones para las escuelas, que se multiplican en finales del 19 y comienzos del 20 en España, y han leído muchos libros clásicos, por ejemplo, de la antigüedad, en ediciones adecuadas para los lectores jóvenes. Entonces, esto me parece que cuando se dirige a un público particular, es posible, siempre fue hecho, no es una novedad del work movement, de adaptar, adecuar el contenido y la forma del libro para lo hacer legible, por un lado, y para lo hacer aceptable a un momento para una clase de edad. Alors, entonces, me parece que el respecto de la literalidad es la exigencia fundamental y al mismo tiempo la adecuación a un público y un uso, no hay nada de escandaloso. Siempre fue hecho.
Ahora, entonces, me parece que aquí sería como una posibilidad de superar evidentemente lo absurdo que parece de reescribir. En este caso, textos que pueden circular tal vez tal como son en todos los medios de lectores, pero no es el caso de todos los textos clásicos y canónicos. Por razones de ética, de obscenidad, de rechazo de la obscenidad. Bon, todo esto me parece un equilibrio que depende mucho del proyecto editorial y del uso previsto para la edición, pero que debe mantener para en general y para los lectores que no pertenecen a una categoría, por ejemplo, libros para los jóvenes y los niños, particularmente para los niños, mantener los textos tal como esperan, pero los que quieren también algunas veces suprimir esto, que son no los que quieren modificar los textos para lo hacer conveniente para nuestros criterios, pero en el caso de Céline, por ejemplo, en Francia, con estos panfletos horribles antisemíticos, era los herederos de Céline que quería censurar para que no se pueda leer de una manera accesible esto. Pero la razón de la censura son varias. Hoy focalizamos la atención sobre una censura conectada con lo que fue descrito como politically correct. Pero hay otras formas de censuras que son todo de una origen diferente, que es de suprimir lo que parece hoy en día inaceptable, menos porque es inaceptable para los que no aceptan, pero es no aceptable para los que defienden el autor y que intentan de limpiar la obra para que no sea machada por estos textos. Entonces, sí, me parece que nunca me gusta cuando hay un principio general, siempre hay situaciones y evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que no vamos a reescribir las obras del pasado porque debemos comenzar como con los griegos, los latinos y nunca vamos a acabar. Es una posición absurda y peligrosa. Al mismo tiempo, debemos pensar en las situaciones en las cuales es útil de hacer circular un texto y no necesariamente respetando para este tipo de edición la totalidad, la integralidad del texto. No se va a dar, por ejemplo, si se quiere mostrar el Marqués de Sade como autor de novela, no me parece necesario de transmitir a los lectores más jóvenes, las crianzas, los niños y niñas, el contenido de algunos de los textos. Bueno, nadie quiere leer a Sade en este sentido, pero me parece que esto podría aplicarse a otros textos. Y para mí no es una censura, es una adaptación a un público de lo que debe recibir en el momento de su contacto con esta obra. Y más tarde va a encontrar el texto en su totalidad, en su integralidad, en su integridad. Me parece que sería más esta opción para la edición, la censura y el respeto, inclusive si es un doloroso del pasado tal como fue. Pues estamos llegando ya a las 2 horas, todavía tenemos muchas preguntas, pero creo que es momento de cerrar. Roger. Vamos a hacer otra vez para las otras preguntas. Yo creo que sí, creo que conviene, ¿no? Digamos, poner una especie de punto y seguido para abrir otra conversación posteriormente, porque sí quedaron pues varios temas, ¿no? Escribió Cristian Toledo de Argentina, otra chica de la UAM, Diana Macías, también de este colectivo de polígrafos,
Lilia Durán, Ah, Guadalupe Cumasli de Cortés, Michelle Romero, Luis Manuel Cuevas y Araceli Venegas, las guardamos y las dejamos pendientes, quizá, ok, si te parece, en un sí, me tiempo, parece. porque yo creo que es importante todo lo que ha sucedido o todo lo que has podido colocar ahorita como piezas, pues se nos quedan en esta reflexión y la gran ventaja de que esto queda grabado es que podemos volverlo a reescuchar, que eso es una ventaja, ¿no? Como las lecturas que las podemos volver a releer, que eso es Exactamente. parte de la belleza del libro y también en este caso de la tecnología con la que pues hemos contado el día de hoy para podernos conectar contigo pues a la distancia y con esta enorme generosidad de dar no solamente una respuesta simple, sino argumentar y contextualizar para que todos y cada uno de nosotros vayamos comprendiendo dónde estamos parados el día de hoy. Y bueno, pues en ese sentido, Roger, estoy infinitamente agradecida como siempre. No sé si vas a venir a México en algún momento de... Nada previsto en el próximo. Tal vez no está totalmente decidido para la próxima feria del libro de Guadalajara, pero no se hablaba de esto, pero no he recibido la invitación una formal. invitación formal. Bueno, pues ojalá nos veamos en Guadalajara a finales de este año, Tal vez. tal vez, y si no, bueno, pues ponernos en contacto para pues diseñar Ok. otro conversatorio que, bueno, pues finalmente es importante poner a veces este punto y seguido para luego continuar con el siguiente capítulo. Te mando un gran abrazo y, bueno, pues todo mi cariño de siempre. ¿Mm? Gracias. Hasta Gracias, luego. hasta luego, Hasta bye. luego.